En este capítulo de este curso sobre Adobe Photoshop vamos a ver dos tipos de buscadores que encontramos dentro del software. Y el primer buscador que encontramos es cuando abrimos el programa y en la parte superior vemos esta lupa. Y este primer buscador lo que hace es buscar, valga la redundancia, archivos dentro de nuestro almacenamiento en Lightroom, es decir, en la nube de Adobe Creative Cloud. Entonces, para corroborar, le daríamos aquí en la lupa y, por ejemplo, aquí puedo buscar algún tipo de archivo que yo haya guardado en Lightroom con algún tipo de etiqueta. Por ejemplo, Corporate, que es corporativa. Y yo le daría aquí en Enter. Y aquí me muestra, en primer lugar, mis archivos y también me recomienda algo de Adobe Stock. ¿Qué pasa si, por ejemplo, le doy las primeras tres letras que yo suelo ponerle o que la cámara le pone a mis archivos? Ahí vemos que me muestra un sinnúmero de opciones. Ese es el primer buscador, que no es más que un buscador de archivos de nuestro almacenamiento en Lightroom. El segundo buscador, para verlo, tenemos que abrir un archivo. Voy a abrir este archivo. Y ese buscador nosotros lo encontramos también en la parte superior derecha. Pero este buscador, a diferencia del anterior, no busca archivos. Este lo que hace es buscar herramientas. Es, digamos que poco usual que la gente lo utilice, pero ahí está. ¿Qué significa? Que aquí yo puedo buscar Corporate y, como pueden ver, no me encuentra nada porque estoy buscando con un tipo de etiqueta. De hecho, aquí lo escribí mal, Corporate. Y como ven, no me encuentra nada. En cambio, si yo le pongo acá el nombre de la herramienta parche, podemos ver que aquí me encuentra la herramienta y me la ubica en donde está. Si pongo acá en clonar, podemos ver que aquí me encontró la herramienta y cuando yo le pongo el puntero encima, me la muestra, como pueden ver en este punto. Voy a poner aquí borrar y como ven, todas las herramientas me las localiza. Puede ser útil cuando queremos hacer y no recordamos en qué grupo está X herramienta y queramos ponerla aquí para encontrarla de una forma rápida. Ahí les mostré los dos buscadores, uno para buscar archivos no en nuestro equipo, ojo, ¿verdad? Sino en Lightroom o en la nube que tenemos contratada con Adobe Creative Cloud.